Hola, bienvenidos al módulo 3, donde vamos a ver los distintos elementos del hardware a través de 6 videos. Vamos a comenzar con el primero, que vamos a hablar de hardware, procesador, memorias, y ya nomás comenzamos con lo importante. Comenzamos a tratar de distinguir aquello que tiene que ver con la parte física, que hoy vamos a tratar, y con lo que es la parte lógica. Ya lo habíamos visto, pero no viene mal repasarlo. Hardware es todo lo observable, el fierro, lo duro, el gabinete, el monitor, el teclado, el mouse, todo lo que si te pego duele, es el hardware. El software es la parte lógica, lo que hace que el hardware funcione. Son los programas, los datos, las apps que bajas en tu celular. Todo eso tiene que ver con el software, con la parte blanda. Ahora bien, veamos qué elementos de hardware vamos a encontrar. Bueno, encontramos, qué sé yo, el disco duro, lo escuchaste hablar, la tarjeta madre, la pantalla, el teclado, el mouse, como te decía, el procesador, la impresora, el escáner. Todos esos elementos son hardware. Ahora bien, dentro de esos elementos que son hardware, hay una gran distinción que lo podemos ver en este sencillo clasificador de lo que sería todo el hardware de la computadora. Yo acá voy a tener una parte que es la CPU. ¿Qué quiere decir CPU? Unidad central de proceso. Es decir, aquella parte importantísima de la computadora, la que hace que todo lo demás piense y funcione. Tiene un microprocesador, una memoria principal que está pegada sobre algo que se llama placa madre, y de eso es lo que vamos a estudiar hoy. Todo lo demás es lo que está alrededor, la parte que es periférica, que le vamos a llamar periférico y que después lo vamos a estudiar. O sea, que hacemos esta primer gran distinción del hardware para estudiarlo. Hardware principal y hardware secundario o periférico. Dentro del hardware principal, lo que primero se nos viene a la cabeza es CPU. Y cuando hablamos de CPU hablamos de gabinete. No, hablamos mal. Porque claro, como nosotros vemos esa caja a la cual llamamos habitualmente CPU, pensamos que ese es el CPU. En realidad, dentro de esa caja, donde están todos los elementos, está la placa madre, está la memoria, está el procesador, está todos esos elementos que llamamos hardware principal, pero hay otras cosas. Veamos qué hay dentro de ese gabinete, también llamado torre, carcasa, chasis. Dentro de ese gabinete hay una fuente, que es la fuente de alimentación, la que le da energía a todo, ventilador para que se enfríe. Vamos a tener el procesador, la memoria RAM, la máquina principal, la placa principal. Pero también vamos a tener el disco duro seguramente, que eso no es hardware principal. Eso es un hardware secundario. Por eso el hardware principal o hardware de procesamiento es todo aquello que hace que funcione el resto del hardware. A eso es a lo que vamos a trabajar hoy. ¿Que está dentro del gabinete? Está dentro del gabinete. Pero vamos a trabajar con la placa madre o motherboard, que contiene la unidad central de proceso o procesador y las memorias. Todo lo demás, el monitor, el teclado, el mouse, le vamos a llamar hardware periférico y lo vamos a ver en próximas clases. Entonces, tenemos por un lado procesador, memoria y mother, que le llamamos principal, y por otro lado todo lo que es periférico, que lo vamos a ver más adelante. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, repasemos qué hay dentro del gabinete para que no nos confunda, y dentro de esto veamos qué es hardware principal. La mother o placa madre, el procesador, que ahora vamos a ver qué es, qué tipos hay, qué características tiene, que va sobre la placa madre, o sea, se coloca sobre un zócalo de la placa madre. La memoria RAM, la memoria principal, que se coloca sobre la placa madre, y a una cantidad de zócalos para inserción de otras placas que van a ser parte de la periferia del software, hardware periférico. Aquí
una placa madre, una tarjeta madre también como se le dice, que tiene todos los zócalos para poner. ¿Qué podemos decir de ella? Y podemos decir que le vamos a ir colocando la memoria RAM o principal, podemos decir que le vamos a colocar la memoria ROM, que le vamos a colocar el procesador, que le vamos a colocar todos esos distintos elementos, algunos más complejos. Por ejemplo, eso es una placa de video, pero una placa de video, como dirían los gallegos, bueno, como dirían los gallegos, muy buena placa de video para juegos donde tengo hasta 2 ventiladores. Claro, todos esos elementos van a ir o no de acuerdo a la placa madre que tenga. Por eso, a la madre o placa principal, placa madre, la clasifico en integrada o no integrada. ¿Qué es esta clasificación de integrada o no integrada? ¿Qué sería integrada? Bueno, una placa madre integrada es la que tiene procesador, memoria, las placas de video, las placas de sonido, la memoria ROM, todo soldado. ¿Cómo soldado? Y lo tiene agregado, ya viene. Pero si lo quiero cambiar y no puedo, lo tengo soldado. Está puesto ahí. ¿Y por qué está puesto ahí? Y por una cuestión de abaratamiento, la fabricaron con todo junto. Ahora, una placa no integrada, ¿cuál es? La placa que yo puedo agregarle el procesador, cambiarlo, sacar ese y poner otro, cambiar la memoria RAM, agregar más memoria RAM, o sea, hacer cambios sobre la placa madre. ¿Y cuál me conviene más? Hay de todo. Fíjense, acá les muestro algunas placas madre y vamos a tener una gran cantidad de placas madre que son de acuerdo a las necesidades. Por ahí en los prácticos vemos un poquito qué placas madres tenemos para ver qué necesidades tenemos. Hay una placa chiquitita para una computadora muy chiquita que lo único que va a hacer es vender en un supermercado. Vieron que lo único que hace es manejar un programa. Ahora, si yo quiero una placa para edición de video, para jugar todos los juegos que se me ocurra, para trabajar con diseño gráfico, voy a necesitar una placa madre mucho mayor. ¿Por qué? Porque le voy a tener que poner mucha memoria, voy a tener que cambiar por ahí el procesador cuando salgan nuevas placas de video. O sea, de eso va a depender que la placa madre sea de un tipo o de otro tipo. Ahí es donde yo tengo que elegir qué placa madre voy a poner de acuerdo a mis necesidades futuras. Y si no tengo necesidades futuras, pongo una placa que sea integrada, que sea más barata, que tiene todo junto. Eso es lo que va a distinguir. Y en una notebook viene una placa que casi siempre está integrada. Pero puede tener, para agregar memoria, sí, puede ser. O sea, lo de integrada o no integrada tiene puntos intermedios. El mayor o menor grado de integración tiene que ver con el precio, con las necesidades, con el tipo de placa. Todas las características de una motherboard o de una placa madre las voy a ver y normalmente en internet, en la caja donde me viene la placa, en las características de la placa. ¿Y para qué las quiero ver? Es para ver qué estoy pagando. Quiero saber qué estoy comprando para saber hasta dónde puedo crecer, si realmente vale la pena, no vale la pena. Por eso lo estudiamos acá. No porque quieras aprobar procesamiento de datos, que de paso lo podés aprobar, pero sino para saber las características que me importan a la hora de gastar unos cuantos pesos en una placa madre. ¿Cuáles son las características importantes de una placa madre? Bueno, las características importantes, te cuento. El chipset o sistema BIOS, que es algo así como la memoria ROM que le va a marcar qué elementos se le pueden colocar a esa placa. Si eso es demasiado viejo, es muy antiguo, seguramente no voy a poder poner ni los últimos procesadores ni las últimas memorias. Lo mismo, qué procesadores son compatibles con esa placa madre o no, qué memoria es compatible, qué ranuras tiene, si tiene muchas ranuras, pocas ranuras. Todas esas cuestiones me interesan, qué es lo que soporta esa placa madre. Y dentro de eso que soporta va a estar el procesador. Por eso me interesa saber qué procesadores le puedo agregar. Para eso tengo que estudiar un poquito de procesadores. Tengo que saber que un procesador es un conjunto de circuitos integrados que hacen operaciones aritmético-lógicas. Sí, las operaciones que tiene el software, las que están en el programa, ¿sí?
Y ese proceso hace que funcione todo el resto, hace que funcione todo el hardware del computador. Recupera datos, los toma de los programas, los graba temporariamente por ahí en la memoria principal, permanentemente en la memoria auxiliar o secundaria, o cuando me tengo que llevar algo para verlo en otro lado, en mi pendrive. Todo eso lo va a hacer el procesador. Va a estar mandando el procesador qué es lo que hace. Ese conjunto de microcircuitos que realiza operaciones en un proceso de orden y supervisión. ¿Para qué? Para que todos esos datos queden guardados y sirvan y funcionen. ¿A través de qué lo hace? Bueno, el procesador trabaja con una unidad de control, que es la que controla todos los datos que van entrando, las órdenes que van llegando, y a través de la unidad aritmético-lógica hace las cuentas. Y esas cuentas va teniendo resultados intermedios. ¿Dónde los guarda? En los registros. Si mi procesador tiene más cantidad de registro o menos cantidad de registro, y va a ser más fácil que trabaje más o menos. Y si tiene más unidades aritmético-lógica, va a ser mejor. Y si tiene más unidades de control, va a ser mejor. ¿Y qué es una unidad aritmético-lógica con una unidad de control, con un registro? Y es el corazón. El corazón, ¿cómo se dice corazón en inglés? Core. Y ahí sale lo de 4 core, dual core, corazones. Por eso un procesador dual core, por ejemplo, es un procesador que tiene 2 corazones. O sea, tiene doble unidad de control y unidad aritmético-lógica. Y va a funcionar mejor que uno que tiene uno solo. Y va a funcionar menos que el que tiene 4. Y hay de 8. Y hay muchas características que hacen a los procesadores. ¿Sí? ¿Las tenés que saber todas? Tener una idea. La que te estoy dando ahora. Justamente que eso de dual core, quad core, octo-core, es lo que hace que un procesador sea más útil o menos útil, trabaje mejor o peor. ¿Y dónde están los procesadores? En todos lados. Tu celular tiene un procesador. ¿Sí? Y ese procesador es el que manda a la memoria RAM esos resultados, porque está trabajando con la memoria RAM y está trabajando en forma permanente con todos los periféricos que hay alrededor. Todo eso que hace que tenga el procesador características muy esenciales, principales, importantes. ¿Cuáles son esas características importantes que yo pregunto al comprar un procesador o al comparar un procesador con otro? Bueno, acá las tenemos. Palabra de memoria, conectividad, escalabilidad, velocidad o reloj interno, compatibilidad y cores o corazón o procesadores internos, como quieras llamarle. Veamos cuál es cada una de ellas. La palabra de memoria. El procesador dijimos que operaba con datos e instrucciones, ¿correcto? Esos datos o instrucciones con los cuales opera es la cantidad de datos que puede operar simultáneamente. ¿Y con cuántos datos puede operar? Y con bit, opera con bit. ¿Con cuántos bits? ¿Con 8 bits? O sea, un byte. ¿Con 8 bits? ¿O con 16 bits? ¿O con 32 bits? Bueno, esa cantidad de bits que opera simultáneamente un procesador es lo que se llama palabra de memoria. Entonces, vamos a tener procesadores que tienen una palabra de memoria de 16 bits, viejísimos, ya no están más. De 32 bits, eso sí, hay, seguramente, a lo mejor en alguna computadora media viejita la tenemos. Y hoy ya son procesadores de 64 bits. ¿Cuáles son mejores? Bueno, además está decir que no es lo mismo una velocidad que opera a 32 bits que a 64. A 64 está operando al doble. Depende nada más que de esto, de que la velocidad, la palabra de memoria sea mayor o menor. No, depende de un montón de otras cosas, pero importa, ¿sí? ¿Qué otra cuestión era importante? La conectividad. La conectividad tiene que ver cómo ese bus se conecta, ese procesador se conecta con el exterior. Y se conecta a través de buses. Y hoy los procesadores se conectan más que nada a través de buses de tipo estándar. Una de las conectividades más estándar que hay es la USB. Entonces,
hoy los procesadores tienen conectividades que son prácticamente generalizadas, que los hacen compatibles y escalables. Me viene la otra palabra. Claro, el tema de escalable es por lo siguiente, porque si yo tengo un procesador y lo quiero cambiar por otro, normalmente el fabricante hace que el nuevo funcione, sea de alguna manera un reemplazo del anterior. Es decir, que si yo tenía un procesador marca 2, cuando quiera comprar el marca 3, todo lo que tenía funcionando en el marca 2 me funciona en el marca 3. Porque si no digo, no, tengo que empezar de nuevo, no lo hago. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo de escalable. Puedo escalar, puedo ir para arriba. Normalmente de arriba para abajo no, pero de abajo para arriba puedo ir. Si yo tenía un procesador de una determinada calidad, puedo pasar a uno de calidad superior. Eso se llama escalabilidad. ¿Qué se llama compatibilidad? Que yo puedo tener distintos fabricantes. O puedo tener distintos fabricantes de placas madres. Y puedo tener distintos fabricantes de procesadores. Lo de compatibilidad tiene que ver con que los procesadores sean compatibles. Lo puedo poner en una placa madre de una marca, o en la de otra marca, o en la de otra marca. Y que además los programas que hay para uso de distintos procesadores funcionen en todos. Es decir, que sean compatibles. O que un sistema operativo, por ejemplo Windows, por ejemplo Android, sea compatible con uno o con otro. ¿Sí? ¿Se imaginan que yo tenga un procesador y cuando compre diga, no puedo usar Android? ¿Por qué? Y no, tenés que cambiar de Android, no podés usar más los apps que usabas en tu celular, todo porque cambiaste de marca de celular. Bueno, pero eso me pasa, porque si me compro un Apple, no puedo seguir usando. Bueno, justamente, Apple no es compatible. ¿Sí? Apple no es compatible. Eso es lo de compatibilidad. Acá ya se me había saltado al reloj interno. El reloj interno es ni más ni menos que la velocidad a la cual trabaja el procesador. ¿Qué velocidad puede trabajar? Es una velocidad que está marcada por un reloj interno, que va diciendo labure. Como cuando va el chico diciendo en las regatas a la una, para que remen. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Va marcando la velocidad, los ciclos a los cuales va a trabajar, va a funcionar, va a realizar operaciones de ese procesador. Mientras mayor sea, más veloz es. ¿Cómo lo mido? En megahertz. Por eso puedo comparar cuando pregunto, che, ¿y mi procesador qué velocidad tiene? ¿Lo puedo ver? Sí, lo puedo ver en el sistema operativo, en mi computadora, a qué velocidad funciona mi procesador y saber si es más rápido que el de mi amigo, si es más rápido que la notebook, ir comparando un procesador con otro. Por eso es importante tener una idea de esto del reloj interno que se mide en megahertz y en gigahertz, que un gigahertz son 1000 megahertz. ¿Sí? O sea, de a 1000 va. ¿Y esto de la velocidad de procesamiento ha cambiado? Sí cambió. Ahí lo llevo de hace unos 40 años hasta ahora, algunos números les muestro, para que después hagan un alto en el video y puedan ver cómo cambió la velocidad. Fíjense que trabajábamos con 8 bits, con 1 mega de memoria RAM y 0,335 MHz. 5 MHz. Hoy trabajamos a 5700 MHz. Trabajábamos con 8 bits, hoy trabajamos con 64 bits. O sea, pasaron 40 años, pasaron muchas cosas, la tecnología avanzó. Y si tomamos una sola marca, decimos que Intel, por ejemplo, que es una de las marcas más renombradas y más conocidas, hoy trabaja con procesadores que se van midiendo por generación. Hoy está en la 10ª generación, el año pasado era la 9ª, 8ª, y así van cambiando las generaciones, y los procesadores tienen nombres i5, i7, i3, i9. Bueno, eso es lo que le hace a las características de los procesadores.
y lo vamos a ver seguramente en algún trabajo práctico. No quiero profundizar ahora en esto, pero sepan que esa comparación me va a servir a la hora de querer comprar el mejor procesador. Y ahora justamente en el medio de la pandemia, en abril, mayo del 2020, salía la 10ª generación de procesadores de Intel. Ahora, ¿Intel es la única marca? No, hay un montón de marcas que todas tratan de ser compatibles entre sí. ¿Recuerdan lo que decía compatible? Sí, porque si yo vendo un procesador AMD que no sea compatible con Intel, y soné, voy a comprar una marca o la otra y... No, yo tengo que hacer que sea compatible. Que ese juego que compré y que funciona, que es un buen software, funcione tanto en el procesador de Intel como en el de AMD. ¿Sí? Y si quiero usarla en Apple, y ahí estoy complicado, pero no obstante se buscan compatibilidades para que funcione. ¿Sí? ¿Qué otra cosa vamos a seguir ahora agregando a nuestra mother? Y vamos a agregar la memoria principal, que es algo así como el escritorio de trabajo, la memoria RAM, para que podamos trabajar. La memoria RAM vendría a ser nuestro escritorio de trabajo, donde tenemos todo al azar. Sí, si ustedes vean mi escritorio, menos mal que la cámara me muestra nada más que la cara, porque esto es ingreso al azar. Quiero buscar un lápiz y tengo, al azar lo voy a encontrar, pero lo encuentro. Ahora, tengo la memoria RAM. ¿Y la ROM qué es? Y la ROM es algo así como la guía de arranque de la computadora. Es importante y es importante. Sin ROM no arranca la computadora. Pero la ROM es como que está ahí y queda ahí. La RAM, en cambio, es mi escritorio de trabajo. Mientras más grande sea mi escritorio, mejor es. Lo tengo que manejar adecuadamente. Yo voy a trabajar con una memoria RAM adecuada. Y además tengo otra memoria que se llama caché. ¿Qué es la memoria caché? La memoria caché es como una memoria adicional. ¿Vieron? Yo tengo tremendo escritorio, pero los datos más importantes los anoto en un papelito. ¿Por qué los tengo anotados en un papelito? Y para buscarlos rápido. Entonces acá en este papelito tengo la memoria caché. Tengo anotado lo que tengo que ir diciendo ahora, para no tener que andar buscándolo en todos lados. Lo hago rápido. Y esa memoria caché funciona como. Y dentro del gran escritorio tengo una memoria más chica. Tengo el papel más chico. Dentro de la gran memoria RAM tengo una memoria más chica, más rápida, más accesible. Esa memoria caché, ¿existe nada más que en la memoria RAM? No, existe en una impresora, porque por ejemplo yo la puedo tener para guardar los datos con los que voy a ir imprimiendo para que siga imprimiendo aunque apague la computadora. Los voy a tener en un procesador para que trabaje más rápido el procesador, lo voy a tener en un monitor para que el monitor no se trabe. La memoria caché la puedo tener en muchos lugares diferentes. Es importante porque ahí aumenta la velocidad. Y todas las memorias tienen distintos tipos de memoria a través de los años. Primero fueron las SDRAM, las EDO, muchas memorias. ¿Cuáles son las actuales? A mí lo que me interesa ver es hoy qué tenemos en memoria. Hoy hablamos de las Double Data Writes, DDR. Las DDR son las memorias que están hoy en boga. ¿Por qué? Porque son las actuales, las que comercialmente se trabajan, pero no obstante, fíjense que tengo cantidad de formatos distintos de memoria. Claro, depende de qué formato necesite mi computadora, la memoria que voy a necesitar. ¿Mi computadora va a tener memoria DDR? Depende de cuándo la compré. Si es una memoria comprada hace poco tiempo, una máquina de 1 año, 2 años, seguramente que sí. Pero por ahí, si es más vieja, no. O si a lo mejor la compré hace 3 años, pero la tecnología era más vieja. Entonces, todo eso va a depender para yo saber qué memoria le tengo que colocar. ¿Y qué es lo importante cuando yo tengo que hablar de una memoria principal? Bueno, ¿cuáles son esas características que hacen a la memoria RAM? La volatilidad, es volátil. Le corto la luz, no hay más memoria. Se acabó. ¿Sí? Le corto la luz, Alzheimer violento. Quedó sin memoria. Es volátil. Esa es la característica principal. Pregunta de examen. ¿Qué es la volatilidad? Que pierde
totalmente el contenido cuando se le corta la energía eléctrica. Otra característica que la hace importante es la capacidad. ¿Cuánto es capaz de almacenar? La velocidad a la cual accedo, que está medida en milisegundos, nanosegundos. La velocidad a la cual yo accedo al dato. La frecuencia de reloj con la que trabaja. ¿Por qué es importante la frecuencia de reloj? Porque a esa frecuencia es a la que trabaja el procesador. Si yo pongo una memoria que tiene una frecuencia de reloj distinta de la que tiene mi procesador o la que tiene mi motherboard, va a fallar. ¿Cuándo va a fallar? No, a veces no falla de primer momento, a lo mejor falla justo cuando la más la necesitaba. Y eso es lo importante. Lo mismo que la latencia, que son los retardos que puede llegar a tener de acceso a la memoria. Estas características es lo que hace principalmente importante a la hora de comprar una memoria. Otras cuestiones que son importantes. El voltaje con el que trabaja, la tensión de electricidad a la que trabaja, no todas son iguales y va a depender de eso el voltaje que le está mandando mi placa madre. Lo tengo que saber, si voy a ser técnico, sí, pero tengo que saber que el voltaje tiene que ser diferente. El zócalo, eso es más elemental. Si yo tengo un enchufe de 2 patas y lo quiero meter en 3 patas, es imposible. Bueno, esto pasa lo mismo. El zócalo hace a la compatibilidad con la motherboard. Lo mismo, la tasa de transferencia de datos o ancho de bando, la tasa de datos y la tasa de transferencia máxima. Esto tiene que ver más que nada con la calidad de la memoria. Mientras más alta sea la tasa, más calidad de la memoria, más me van a cobrar. ¿Sí? Entonces, ¿qué diferencias hay entre algunas memorias y otras? Y fíjense que acá yo tengo una memoria DDR3, DDR4, DDR5. ¿Cuáles son las últimas? DDR5. Ahora, una funciona con una tasa de datos de 6,4 GHz por segundo. Uy, ¿es mucho eso? Sí, debe ser mucho. Lo que sé es que es el triple de una DDR3 que tiene 2,1 GB por segundo. Y cuesta, y debe costar el triple. Lógicamente es mucho más veloz. Lo mismo la tasa de transferencia. Uno transmite 17 GB por segundo, la otra 51,2 GB por segundo. ¿Es distinta? Es re distinta. ¿Me importa? ¿Qué sé yo? Si yo tengo un juego que necesita harta memoria, si tengo trabajo de edición de video que necesito una memoria potente y todo lo necesitaré. Si estoy trabajando con un Word para procesamiento de datos, y seguramente no va a ser tan importante. ¿Sí? Todas estas cuestiones son las que trascienden al tipo de memoria que esté comprando. Y ya que estamos acá les comento una cuestión. Todos me salen con las PCK, las memory, las que tenía en mi celular, la memorita esa que usaba en la computadora, en la cámara de fotografía y que la saqué, la pasé al celular y después la puedo poner. ¿Eso es memoria principal? No, no es memoria principal, es memoria secundaria. Piensen que no se borra cuando le saco la energía, porque si no estaría perdiendo siempre todas las fotos y no las pierdo. No se borra, entonces esa es memoria que vamos a ver después junto con los medios de almacenamiento secundario. Son otras memorias no principales. ¿De acuerdo? Bueno, hasta acá vimos lo que era el hardware principal, mother, procesador y memoria. Ahora vamos a empezar a ver el hardware secundario, que son los periféricos. ¿Cuándo? ¿Ahora? No, lo vamos a ver en el próximo video, donde seguramente nos vamos a encontrar con los periféricos de entrada, salida entrada, salida y almacenamiento. ¿Sí? También hablamos de comunicación, pero eso es otro video, así que despreocupémonos y nos vemos en el próximo. Chao.